El viento helado se colaba por las grietas de la cabaña, un recordatorio constante de la implacable soledad que Elías había elegido. Sus manos, nudosas y marcadas por años de trabajo y el frío penetrante, sostenían una taza de té humeante, pero el calor no lograba llegar a su alma. Desde hacía una década, su existencia era un eco, un ritual de silencio y memoria, de días que se desdibujaban en el blanco infinito de las montañas. Había sido un renombrado veterinario, un hombre de ciencia y compasión, pero la vida le había arrebatado todo en un suspiro nevado. El eco de una risa de niña y el chirrido de unos neumáticos sobre el hielo eran las únicas melodías que resonaban en su mente, más fuertes que cualquier tormenta. Esa mañana, el camino hacia el pueblo era una cinta de asfalto gris, casi borrada por la nieve recién caída. Elías había decidido aventurarse para reabastecerse de víveres, una tarea que detestaba, pues significaba interactuar con un mundo del que se había autoexiliado. La radio, que raramente encendía, emitía un zumbido estático, intercalado con las noticias que confirmaban la monotonía del invierno. De repente, una voz grave y seria informó sobre un aumento alarmante en casos de maltrato animal. Elías apretó los puños, la ira encendiendo una chispa en sus ojos habitualmente apagados. El mundo sigue enfermo, murmuró para sí mismo, un dolor familiar perforando su corazón. Fue entonces cuando la vio. Un bulto oscuro en el borde de la carretera, que se destacaba contra la blancura inmaculada. Frenó bruscamente, el camión patinando levemente antes de detenerse. No era un tronco, ni una roca. Era una perra, encadenada a un poste de señalización. Su pelaje, un blanco sucio, se mimetizaba con la nieve, pero su forma era inconfundible. Estaba delgada, con heridas que sangraban a través de su pelo enmarañado. A su alrededor, una mancha de 5 pequeños bultos temblaba. Elías sintió un escalofrío que no era del frío. Era la imagen de su pasado, de los horrores que había visto y prometido no volver a enfrentar. Su primera reacción fue acelerar. Ignorar. Había jurado que nunca más permitiría que la compasión lo arrastrara a ese abismo de dolor. Pero los cachorros. Sus gemidos, pequeños y desesperados, fueron como dagas que perforaron su coraza. La perra levantó la cabeza, sus ojos ámbar fijos en él. En esa mirada no había agresión, sino una súplica, una sabiduría antigua que le pedía ayuda. Su instinto de veterinario, de protector, que había sepultado bajo años de pena, despertó con una fuerza abrumadora. Elías salió del camión, su cuerpo protestando por el frío. La perra, que él mentalmente ya había bautizado como Nieve, gruñó, un sonido ronco y amenazante. Se interpuso entre él y sus crías, un escudo viviente. Elías se detuvo a una distancia prudente. Tranquila, dijo con voz suave, la misma voz que había usado para calmar a incontables animales asustados. No voy a hacerles daño. Vengo a ayudar. Nieve dudó, su cuerpo tenso, pero el frío y el hambre eran enemigos más antiguos que el hombre que tenía delante. Elías sacó de su mochila un termo con agua caliente y un poco de carne seca. Se la ofreció, lentamente. El instinto de madre de Nieve se impuso. Ella olfateó el aire, aceptó la comida y el agua, y devoró con avidez. Mientras comía, Elías se acercó al poste. La cadena era gruesa, oxidada, cruel. Sacó de su bolsillo un pequeño cortador de alambre. Con un clic sordo, la cadena se partió, liberando a Nieve de su prisión. Ella se recostó aliviada, sus músculos temblando. Elías la cubrió con una manta que llevaba en el camión. Descansa, le susurró. Te llevaré a un lugar seguro. Con extremo cuidado, fue levantando a los cachorros uno por uno y los depositó en el asiento trasero del camión, sobre una capa de mantas. Los pequeños estaban tan helados que apenas se movían. Nieve, débil, logró subir al vehículo y se acurrucó con sus crías, lamiéndolas con ternura. Elías la observó. Era una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, de valentía y dolor. Su corazón, que había creído de piedra, se calentó con una emoción que le era extraña. Era la compasión, la misma que había jurado evitar. Mientras se sentaba en el asiento del conductor, el zumbido de la radio volvió. Un diálogo tenso entre dos periodistas sobre la brutalidad humana. Elías apagó la radio,
furioso. Se recordó a sí mismo que había hecho una promesa. La hizo hace 10 años, en el cementerio, ante la lápida de su nieta, Ana. Él había jurado que no volvería a sentirse vulnerable. Pero esa promesa se desvanecía ante los ojos suplicantes de Nieve. Era una ironía cruel. El mismo camino donde había perdido a Ana era ahora el que lo llevaba a su rescate. Elías miró a Nieve por el retrovisor y le habló. No sé lo que ha pasado, pero te prometo que estarás a salvo. Y tus hijos. Nadie volverá a hacerles daño. La perra lo miró, como si lo entendiera. Era un pacto silencioso, sellado con un simple asentimiento de su cabeza. Cuando encendió el motor, Nieve movió levemente la cola, un gesto casi imperceptible pero lleno de esperanza. Elías se sintió menos solo. Había un propósito en su vida de nuevo. Justo cuando se disponía a continuar su viaje de regreso a la cabaña, se dio cuenta de algo. El más pequeño de los cachorros, el que estaba acurrucado bajo la pata de Nieve, no se movía. Su pequeño cuerpo estaba inmóvil, y sus gemidos habían cesado. Nieve, en pánico, lo lamió desesperadamente, sus ojos suplicando ayuda a Elías. El anciano se agachó y tomó al cachorro en sus manos, sintiendo el frío que emanaba de su diminuto cuerpo. Mientras intentaba reanimarlo, su mirada se desvió a la gruesa cadena que había cortado. Se había olvidado de ella. Y se dio cuenta de que algo pequeño, oscuro y metálico estaba sujeto al collar de la perra. Era un pequeño medallón que ocultaba un símbolo extraño y una dirección apenas legible. Elías observó la diminuta vida en sus manos, un pequeño cuerpo que apenas pesaba, pero que era un universo entero de vulnerabilidad. La respiración del cachorro era un hilo casi invisible. Nieve, con los ojos llenos de una desesperación silenciosa, lo observaba. El anciano sintió la urgencia en cada nervio de su cuerpo. No había tiempo que perder. Encendió el motor, su mente ya en una carrera contra la muerte. La cabaña era el lugar seguro que había prometido, pero no era suficiente. Sabía que necesitaba equipo especializado, medicamentos. Necesitaba un veterinario. Y eso significaba volver al mundo que había abandonado. La ciudad, el lugar que le traía los recuerdos más dolorosos. Un recuerdo fugaz, como un dolor punzante, se apoderó de él. Las risas de su nieta, Ana, reverberaban en su memoria. Abuelo, ¿por qué los animales no tienen voz?, le había preguntado una vez, con esa inocencia que solo los niños poseen. Tienen, cariño. Solo que nosotros no siempre sabemos escucharla, le había respondido, mientras le enseñaba a curar la pata de un pequeño pájaro. Ana había sido su razón de ser, su sol en un mundo sombrío. Su amor por los animales era tan puro y vasto como el suyo propio. Después del accidente, su promesa de no volver a involucrarse emocionalmente con nadie, ni nada, fue un mecanismo de defensa para no sentir el dolor insoportable de la pérdida. Pero ahora, mirando al cachorro en sus manos, a Nieve y a los otros pequeños seres temblorosos en el asiento de atrás, esa promesa se sintió vacía y egoísta. Era la vida de un inocente contra un juramento hecho en un momento de desesperación. Condujo con una velocidad imprudente para su edad, el camión patinando en las curvas heladas. El miedo era un sabor amargo en su boca. Miedo por el cachorro, miedo por Nieve, y un miedo latente por lo que encontraría en la ciudad. El medallón que había visto en la cadena de Nieve estaba ahora en el asiento del pasajero. Lo había recogido con manos temblorosas. Era de metal, gastado, con un símbolo grabado que no reconocía y una dirección casi ilegible. Un rayo de esperanza, un hilo delgado en la oscuridad. ¿Quién habría dejado a Nieve y a sus crías en esas condiciones, pero con un objeto tan inusual? ¿Era una pista? ¿Una llamada de auxilio? Elías se aferró a esa idea. Era algo más que un simple abandono, era una historia, un misterio. El viaje fue una agonía silenciosa. El sonido del motor era la única compañía, aparte de los jadeos de Nieve y el débil aliento de sus cachorros. En la ciudad, las luces de neón se derramaban sobre las calles cubiertas de nieve. Gente apresurada, vehículos ruidosos. Elías sintió una opresión en el pecho. Las calles por las que había conducido 1000 veces, ahora le parecían extrañas y hostiles.
Se detuvo ante un semáforo en rojo. Un coche se detuvo a su lado, la música a todo volumen. Elías bajó la mirada, evitando el contacto visual. Su rostro, surcado por las arrugas de la soledad y la pena, era un mapa de sus años de aislamiento. Finalmente, llegó a la clínica veterinaria. El letrero luminoso brillaba como un faro en la noche. Clínica Veterinaria San Francisco de Asís. Elías lo reconoció. Había sido la primera clínica que había fundado, la que había dejado a cargo de un joven pupilo, Santiago. No había vuelto a poner un pie en ese lugar desde el día en que supo que Ana había muerto en un accidente, a pocos kilómetros de allí. El peso del pasado se sentía tan real como la nieve en el parabrisas. Con el pequeño cachorro acunado en sus brazos, Elías entró en la clínica. Las campanas de la puerta sonaron, un sonido que le trajo miles de recuerdos. El lugar era más grande, más moderno, pero el olor a desinfectante y el murmullo de los animales eran los mismos. Una joven asistente lo miró con curiosidad, y luego con sorpresa. Elías ignoró las miradas y se dirigió directamente al mostrador. Antes de que pudiera decir una palabra, la puerta de una de las salas de examen se abrió y un hombre joven, con bata blanca, salió. Su rostro era familiar, pero los años lo habían hecho madurar. Era el doctor Santiago. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Elías? No puedo creerlo. Pensé que nunca más te vería por aquí, dijo Santiago, su voz una mezcla de sorpresa y preocupación. Sus ojos se fijaron en las manos de Elías, en el cachorro inerte, y luego en el rostro de su antiguo mentor. Santiago se acercó, pero antes de que pudiera preguntar por el animal, se detuvo, su mirada fija en el brazo de Elías, donde las mangas de su chaqueta estaban enrolladas. Las cicatrices eran visibles, profundas y viejas, marcas de una lucha. La pregunta de Santiago quedó suspendida en el aire, un eco de un pasado que Elías había tratado de enterrar. ¿Quién te hizo esto? Elías apretó los labios, la vergüenza y el dolor asomando en sus ojos. No quería hablar de eso, no con Santiago. Pero la vida del cachorro dependía de él. En un suspiro de resignación, miró a Santiago. No importa ahora. Es este pequeño, y su madre. Los encontré en la carretera. Necesitan ayuda, Santiago. Rápido. Santiago, un profesional ante todo, asintió. Entremos. Mi equipo se encargará. Elías señaló a Nieve en el camión. Hay una perra y otros 4 cachorros afuera. También necesitan atención. Mientras Santiago y su equipo se apresuraban a atender al pequeño cachorro, Elías se quedó en la sala de espera, viendo la escena a través de un vidrio. Nieve, que había sido llevada a otra sala, estaba siendo examinada por una veterinaria. Era una escena caótica, pero organizada. Elías se sintió un intruso en ese mundo. Pero no podía irse. La vida de Nieve y sus crías estaba ahora en sus manos. Santiago salió de la sala, con una expresión sombría. Está muy débil, Elías. Pero le hemos puesto suero y le estamos dando un poco de calor. Ella va a sobrevivir. Por ahora. Los ojos de Elías se llenaron de lágrimas que no derramó. Gracias, Santiago. Gracias. Santiago se sentó junto a él, un silencio incómodo entre los dos. Hace tiempo que no hablamos, Elías. Después del accidente, desapareciste. Elías no respondió. El peso de las palabras de Santiago era demasiado pesado. No era solo el accidente. Era la culpa que lo consumía, la creencia de que si no hubiera sido tan testarudo, si hubiera escuchado a Ana, ella estaría viva. No había nada que decir. Pero entonces, el silencio fue roto por el sonido de las noticias en un televisor en la sala de espera. Un informe sobre la red de peleas de perros que estaba operando en la región. Las imágenes eran horribles. Elías se tensó, sus manos apretadas en puños. Santiago lo miró, entendiendo el dolor que sentía. Elías recordó su conversación con la perra en la carretera. Ahora somos tú y yo, Nieve. Y ellos. Prometo protegerlos. El dolor de Elías se transformó en una determinación fría y dura. No permitiría que la historia se repitiera.
Nieve, con su valentía y su fragilidad, se había convertido en un símbolo para él. Era su oportunidad de redimirse, de honrar la memoria de Ana de una manera que realmente importaba. Salvar a esta perra, a sus crías, a los otros animales que estaban sufriendo, era su nueva misión. No importaba el dolor, no importaba el miedo. Por Nieve y los cachorros, Elías estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa. Y mientras observaba al pequeño cachorro en una incubadora, que por fin respiraba con un ritmo más constante, una ola de alivio lo inundó. Esperanza, susurró Elías, dándole un nombre al pequeño ser que había logrado sobrevivir. La noche avanzaba. Elías se sentó en una silla, la cabeza apoyada en la pared. Estaba exhausto, pero no podía dormir. Estaba demasiado preocupado por Nieve y sus crías. La puerta se abrió y la veterinaria que había atendido a Nieve se acercó a él. Ya está estable, dijo, pero no podemos hacer nada más por ahora. Necesita descansar. Y usted también. Elías asintió. Gracias, susurró. Justo cuando se disponía a levantarse e ir a ver a Nieve, la puerta de la clínica se abrió de golpe. Una mujer, con el pelo castaño enmarañado y los ojos rojos e hinchados, entró. Parecía desesperada. Miró a su alrededor, y sus ojos se detuvieron en la sala donde Nieve se estaba recuperando. La mujer se acercó al cristal, sus manos temblorosas. Sus ojos se abrieron en un grito silencioso. No puede ser. Murmuró, las lágrimas rodando por sus mejillas. Nieve. ¿Eres tú? ¿Dónde has estado? ¿Y dónde están los demás? La mujer se tambaleó, sus ojos fijos en Nieve. Su voz, un susurro roto, llenó el silencio de la clínica. Nieve, es un milagro. Pensé que te había perdido para siempre. Elías se levantó, su cuerpo tenso por la sorpresa. La mujer lo ignoró por completo, sus ojos solo para la perra. Santiago, el doctor Santiago, se acercó a ella, poniendo una mano tranquilizadora en su hombro. Marina, por favor, cálmate. Nieve está muy débil. Necesita descansar. Marina se volvió hacia Santiago, las lágrimas brotando sin control. Donde la encontraron, ella desapareció hace meses. Con los demás. Mi Nieve, sus ojos finalmente se posaron en Elías, y su expresión cambió de desesperación a una pregunta muda y urgente. ¿Usted la encontró? ¿Quién es usted? Elías se sintió incómodo, un intruso en un drama que no entendía. Soy Elías, dijo en voz baja. La encontré en la carretera, encadenada, con sus cachorros. En la nieve. La historia de Marina se desenredó en la sala de espera, una historia de amor y pérdida que resonó en el corazón de Elías. Ella era una entrenadora de perros de servicio y terapeuta, y Nieve había sido una de sus más brillantes alumnas. No era solo una mascota, era su compañera de trabajo, su amiga, una fuente de confort y alegría para muchos. Marina explicó que Nieve había sido robada de su casa hace meses, junto con otros perros entrenados, por una banda criminal que se dedicaba al robo de animales para usarlos en peleas y, lo que era peor, en experimentos ilegales. Las heridas de Nieve, dijo Marina, no eran accidentales. Eran el resultado de un entrenamiento brutal, diseñado para volverla agresiva. Una lágrima de rabia y dolor rodó por su mejilla. La han torturado. A mi dulce Nieve. La usaron como cebo. ¿Quién haría algo tan horrible? Mientras Marina hablaba, Elías sintió que el mundo que había intentado dejar atrás se cerraba a su alrededor. No era solo un abandono. Era un crimen. Un crimen con el que, por una coincidencia espantosa, él tenía un lazo personal. Santiago, con su habitual calma, intentó calmar a Marina. No te preocupes, Marina. Ella está a salvo ahora. Y los cachorros también. Uno de ellos estaba muy mal, pero logramos estabilizarlo. Elías lo salvó. Le puso de nombre Esperanza. Elías sintió un calor inusual en el pecho al escuchar eso. Esperanza. Era un nombre que se había atrevido a dar, una palabra que no se permitía usar en su propia vida. La conexión con el cachorro era real,
y lo unía a una cadena de eventos que no podía ignorar. La noche se extendió, y la sala de espera se llenó de un silencio incómodo. Elías y Marina, dos extraños unidos por el destino de una perra, se miraron. En los ojos de Marina había dolor, pero también una determinación feroz. En los de Elías, una mezcla de resignación y un nuevo, incipiente propósito. La promesa que había hecho a sí mismo, la de no involucrarse, era una fina capa de hielo que se resquebrajaba bajo el peso de la realidad. Finalmente, Santiago se sentó con ellos. «Quiero hablar contigo, Elías». A solas. Marina, entendiendo, se retiró a la sala de recuperación de Nieve. Elías y Santiago se sentaron en el pasillo, lejos de las miradas de los demás. «Elías», comenzó Santiago, «cuando te vi esta noche, con esas marcas en el brazo, me acordé. Eras un héroe para todos nosotros, el mejor veterinario que había. Pero hace 10 años, todo cambió. Desapareciste. Nos dijiste que te mudabas a la montaña, pero nunca nos diste una razón». La voz de Elías era apenas un susurro. «No hay nada que contar, Santiago. Son cosas del pasado». «No», insistió Santiago, su voz firme pero amable. «No son solo cosas del pasado. Las marcas en tu brazo son de una pelea, ¿verdad? Y recuerdo que fue hace 10 años, justo cuando se supo lo de Ana. Fue el mismo año en que la banda de peleas de perros comenzó a operar. ¿Hay alguna conexión?». Elías cerró los ojos, la imagen de un rostro brutal y desfigurado surgiendo en su mente. Era el rostro de un hombre a quien él había confrontado años atrás, después de descubrir a unos perros enjaulados en un almacén. Había intentado salvarlos, pero el hombre lo había atacado. Lo dejó malherido, y lo peor, le había dicho que se arrepentiría si intentaba meterse en sus asuntos otra vez. El incidente, y la muerte de Ana días después, habían sido el catalizador de su huida. Había enterrado ambos eventos, convencido de que de alguna manera estaban conectados, y que su fracaso como protector de animales había llevado a la tragedia personal más grande de su vida. «Elías», continuó Santiago, su voz llena de compasión. «Por favor, déjame ayudarte». «¿Qué pasó?». Elías se permitió una confesión a medias, un suspiro de la verdad que había guardado durante una década. «Yo intenté hacer algo. Algo que estaba mal. Y pagué un precio. Pero lo que me destrozó fue lo de Ana. Sentí que si no me hubiera involucrado, si hubiera sido un hombre normal, ella no habría tenido que venir a verme y el accidente no habría pasado. Mi dolor por los animales se mezcló con el dolor por ella. Lo enterré todo. Y ahora, este caso. Nieve, es como si el universo me estuviera diciendo que no puedo huir para siempre». Santiago lo escuchó en silencio, su rostro mostrando una profunda empatía. «Elías, la muerte de Ana no fue tu culpa. Nunca lo fue. Y lo que hiciste por esos animales, fue heroico. Y lo que estás haciendo por Nieve y sus cachorros, también lo es. Nunca es tarde para redimirse». Elías sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en 10 años, alguien lo veía, lo entendía. No era un ermitaño loco, era un hombre herido. Santiago le ofreció su mano, un gesto de amistad y perdón. Elías la aceptó, sintiendo que un peso de siglos se desprendía de sus hombros. El ambiente se volvió más ligero. Hablaron sobre el estado de Nieve, sobre los cachorros. Elías le explicó el símbolo que encontró en la cadena. Santiago lo examinó. «Es un símbolo antiguo», dijo, «lo vi en algunos libros de veterinaria. Lo usaban algunas asociaciones secretas en la antigüedad. Podría ser de alguna organización de rescate». Una esperanza, pequeña pero brillante, se encendió en el corazón de Elías. Si el símbolo era de una organización de rescate, significaba que alguien estaba intentando ayudar a Nieve. Y si era de rescate, podría haber una pista de quien la había secuestrado. Justo en ese momento, Marina salió de la sala de recuperación, con los ojos llenos de una nueva determinación. «Doctor Santiago, ¿puedo ver si Nieve reacciona a algo?». Santiago asintió. «Claro. Pero con cuidado». Marina se acercó a la jaula de Nieve y,
con manos temblorosas, sacó su teléfono. En el teléfono, una grabación de una canción de cuna, suave y melancólica. Nieve, que había estado inmóvil, levantó su cabeza. Sus orejas se movieron, y una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos. Marina se acercó, susurrándole. Nieve, estamos aquí. Estás a salvo. Elías te salvó. La perra, con un esfuerzo increíble, se levantó y se acercó a Marina. Se apoyó en sus piernas, un gemido de puro alivio saliendo de su garganta. Pero no fue solo eso. Marina extendió su mano y la colocó sobre la cabeza de Nieve, y la perra, casi sin pensarlo, lamió la mano de la mujer. Era un reencuentro cargado de emoción. Elías observó la escena, su corazón encogiéndose. Era un recordatorio de que él también había perdido a alguien que lo había amado incondicionalmente. Marina, con lágrimas de felicidad en los ojos, se volvió a Elías. Ella te aceptó, dijo, una mezcla de sorpresa y gratitud en su voz. Ella es muy selectiva. Ella sabe que eres un buen hombre. Elías sintió un rubor en sus mejillas, pero aceptó el cumplido. La conexión con Nieve era un puente entre su pasado y su presente. Pero la alegría duró poco. Marina, con una expresión seria, sacó algo de su bolso. Era una foto, gastada y descolorida. En la foto, un hombre joven, con una sonrisa amplia y ojos amables, abrazaba a un Golden Retriever. El hombre era el marido de Marina. Ella le entregó la foto a Elías. Mi marido es el líder de esta organización, Elías, dijo, su voz quebrándose. Y temo que la banda lo haya secuestrado. Elías miró la foto, la conexión se hacía cada vez más profunda. Él no solo había salvado a una perra, sino que también se había metido en un misterio mucho más grande. El hombre de la foto era un veterinario, un colega. Y el perro que abrazaba. Elías se dio cuenta, con un escalofrío en la espalda. Era el mismo perro que había sido robado, junto con Nieve. El camino de Elías y Nieve era mucho más profundo de lo que él había imaginado. El peso de la fotografía en la mano de Elías era más pesado que el frío de la noche. Era un rostro joven y amable, una sonrisa genuina. Y el Golden Retriever que abrazaba. Elías lo reconoció al instante. Era un perro famoso, un perro de terapia de nombre Max, conocido por sus visitas a hospitales infantiles. La revelación fue un golpe. Esto no era solo una historia de un perro abandonado, era un eslabón en una cadena de crímenes que él mismo había presenciado años atrás. Marina, con la voz temblorosa, confirmó sus temores. Mi marido, Daniel, y yo éramos parte de una organización secreta. Héroes de cuatro patas, así la llamábamos. Rescatábamos animales maltratados y los entrenábamos para ser perros de servicio. Y Nieve era una de las mejores. Pero hace unos meses, nos infiltramos en una red de tráfico de animales y peleas de perros. Daniel desapareció. Elías unió los puntos, la verdad, dolorosa y espantosa, emergiendo de las sombras. El mismo hombre que lo había atacado años atrás era parte de esa red. Elías había sido atacado porque había estado demasiado cerca de la verdad. Había intentado salvar a los perros de una vida de dolor, y había pagado un precio. Y ahora, el destino lo había puesto de nuevo en el camino de los mismos criminales. El silencio en la sala de espera de la clínica se hizo más denso. La mirada de Marina era una mezcla de dolor y súplica. Ella buscaba una alianza, una conexión, una esperanza. Elías, que había prometido no involucrarse, se encontró en la encrucijada. La promesa que había hecho a sí mismo se enfrentaba a una realidad que no podía ignorar. No era solo por Nieve y sus cachorros, sino por el marido de Marina, por Max, por todos los animales que estaban sufriendo en manos de esos monstruos. Tenemos que hacer algo, dijo Marina, su voz firme y llena de determinación. La policía no nos escucha. No tienen pruebas. Dicen que es solo una historia de una mujer desesperada. Pero yo sé que mi marido está en algún lugar, y que Nieve tiene la clave. Ese medallón tiene que ser una pista. Elías miró el medallón. El símbolo de la organización de Marina, grabada en el metal, era una clave.
La dirección, ilegible a simple vista, era la única pista que tenían. Necesitamos un plan, dijo Elías, su voz sorprendentemente calmada. La calma de un hombre que había aceptado su destino. No podemos ir solos. Es demasiado peligroso. Santiago, que había estado escuchando en silencio, se unió a la conversación. No podemos ir a la policía, Marina tiene razón. Son muy poderosos. Debemos obtener pruebas. Pero Elías, es muy arriesgado. Podría pasarte lo mismo que antes. Elías asintió. Lo sé. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. No otra vez. Su decisión era final. El dolor que había sentido por la muerte de Ana se transformó en una fuerza motriz. No podía salvar a su nieta, pero podía salvar a otros. Nieve y su familia se habían convertido en un símbolo de redención. Mientras discutían el plan, Nieve, que se estaba recuperando en su jaula, emitió un gruñido bajo. Su cuerpo se tensó, sus ojos se fijaron en la puerta de la clínica. Los tres se giraron para mirar. Un hombre en la calle, con el rostro parcialmente cubierto por una bufanda, los observaba a través de la ventana. No hizo nada, solo se quedó allí, observando. Elías sintió un escalofrío en la espalda. ¿Era una coincidencia? Marina, con un nudo en la garganta, dijo, ese es uno de ellos. Lo he visto antes. Es un seguidor del líder de la banda. Deben haber rastreado a Nieve. Saben que está aquí. La realidad de la situación se hizo más clara. Ya no estaban a salvo. La clínica era un blanco. Santiago, con una urgencia que no había mostrado antes, llamó a su personal. Tenemos que sacar a todos los perros de aquí. Rápido. Cierren la clínica. No queremos que esto se convierta en una masacre. El equipo de Santiago actuó con rapidez, moviendo a los animales a un lugar más seguro. Nieve, a pesar de su debilidad, parecía entender la urgencia. Se levantó y caminó hacia Elías, lamiendo su mano. Era una muestra de confianza, de lealtad. Una conexión que Elías no podía ignorar. El plan era arriesgado. Elías, Marina y Santiago seguirían la pista del medallón. Con la dirección borrosa, la única forma de encontrar el lugar era a pie. El medallón estaba hecho de un metal único, y Santiago, un genio en su campo, pensó que podría ser rastreado por un sensor especial que tenía en su equipo. Era una tecnología experimental, pero era su única esperanza. Elías sintió un nuevo propósito en su vida. Había vivido en las sombras durante una década, huyendo de su pasado. Pero ahora, su pasado había venido a buscarlo, y se dio cuenta de que no podía esconderse. Tenía que enfrentarlo, por Nieve, por Marina, por el marido de Marina, por la memoria de Ana. Mientras se preparaban para irse, la radio de la clínica emitió una noticia de última hora. Se había producido un robo en un almacén en las afueras de la ciudad, un lugar conocido por ser un centro de distribución ilegal. La policía estaba en el lugar, pero no había rastro de los criminales. Sin embargo, los testigos habían informado que habían visto a un grupo de hombres armados, y que habían oído ladridos de perros. Ese es el lugar, susurró Marina. Ese es el almacén del que te hablé. El que usaban como base de operaciones. Elías asintió. La pista del medallón se había vuelto más clara. El medallón no solo tenía una dirección, sino que también parecía estar conectado a una ruta. El trío, cargando con el equipo de Santiago y un kit de primeros auxilios, se dirigió hacia la salida. La nieve caía con más fuerza, borrando sus huellas. Era un presagio, un símbolo de la oscuridad que se avecinaba. Mientras caminaban, Elías sintió un familiar dolor en su brazo. La cicatriz, que había sido una parte de él durante años, ardía con una intensidad renovada. Era un recordatorio de lo que había perdido, y de lo que estaba a punto de arriesgar. Pero también era un recordatorio de la fuerza que había en él. La fuerza que le había permitido sobrevivir a la soledad, y la fuerza que ahora usaría para salvar a otros. Marina, con su voz quebrándose, le habló. Mi marido, él es un buen hombre. Un héroe. No se merecía esto.
Elías la miró, sus ojos llenos de empatía. Lo sé, dijo. Pero vamos a encontrarlo. Juntos. La confianza de Marina en él, un completo desconocido, era un bálsamo para su alma herida. Él, el hombre que había evitado la conexión humana por una década, ahora era la esperanza de una mujer. Y todo por Nieve. La perra, a pesar de sus heridas, caminaba con paso firme. Su olfato, agudizado por su entrenamiento, era una guía para el grupo. Parecía saber exactamente a dónde ir, sus orejas se movían, su cabeza se levantaba. Era un rastreador natural, y su instinto los llevó por un camino que no estaba en el mapa, un sendero oculto detrás de un árbol. Era la prueba de que Nieve, a pesar de todo el trauma, seguía siendo una perra de rescate. El camino los llevó a través de un bosque espeso, donde los árboles se alzaban como fantasmas en la noche. La nieve amortiguaba sus pasos. El silencio era total, salvo por el sonido de su propia respiración. De repente, Nieve se detuvo. Sus orejas se tensaron, su cuerpo se puso rígido. Ella emitió un gruñido bajo, un sonido que hizo que el corazón de Elías se acelerara. Su nariz se movió, olfateando el aire. Elías se detuvo, su mano sobre el hombro de Marina, indicándole que se detuviera. «¿Qué pasa, Nieve?», susurró Elías. Nieve no respondió. Simplemente se dirigió a un árbol viejo y cubierto de nieve. Ella olfateó la corteza, y luego rascó la nieve con su pata. Un ruido sordo resonó en el silencio. Elías se acercó, y con las manos temblorosas, apartó la nieve del árbol. Lo que vio lo dejó sin aliento. Había una puerta. Una puerta de metal, oxidada y oculta. La dirección del medallón se había revelado. Elías miró a Marina. «No hay nadie aquí. La banda ya se fue». Marina asintió, su rostro pálido. Pero entonces, Nieve lamió su mano, y la perra, con su olfato agudizado, la guió por un camino diferente, hacia un lugar más profundo en el bosque. Y allí, a la luz de la luna, vieron algo que los dejó sin aliento. Un túnel. Un túnel subterráneo. La esperanza en los ojos de Marina era una luz en la oscuridad. Elías sabía que el camino no sería fácil, pero supo que no estaba solo. Tenía a Nieve, y la memoria de Ana, guiándolo. El grupo se detuvo en la entrada del túnel, la oscuridad era total. Elías encendió su linterna. «Hay que ser cuidadosos», susurró. «No sabemos qué hay al otro lado». Pero la urgencia de Marina era palpable. «Mi marido puede estar ahí. Tenemos que ir». Elías asintió. La puerta de metal era solo el comienzo. El verdadero misterio estaba bajo tierra. Y el riesgo era mayor de lo que jamás había imaginado. Elías se preparó para el viaje. El medallón que había encontrado en la cadena de nieve era la clave. Era un faro en la oscuridad, una señal de esperanza. Pero también era una trampa. Una trampa que podría costarles la vida. Mientras se adentraban en el túnel, Elías miró a Nieve. La perra, con sus orejas en alto y su cola en movimiento, parecía saber exactamente a dónde ir. Era una líder, una heroína. Y Elías, el ermitaño, se había convertido en su seguidor. El aire en el interior del túnel era pesado y frío, con un olor a tierra húmeda y decadencia. La linterna de Elías apenas perforaba la oscuridad, proyectando sombras danzantes que se retorcían en las paredes de ladrillo. El grupo, ahora un trío de desesperados y una perra guía, se adentró en las profundidades, el sonido de sus pasos resonando en el silencio opresivo. Nieve iba a la cabeza, su cuerpo tenso pero resuelto, guiándolos con una certeza que ni Elías ni Marina podían comprender. El pequeño medallón que llevaba en su collar parecía vibrar con cada paso, un faro en la oscuridad. «¿Estás seguro de esto, Elías?», susurró Santiago, su voz baja y llena de preocupación. «Esto no es una clínica. Es un laberinto. Y la policía no sabe que estamos aquí. Si algo nos pasa», Elías asintió, su rostro una máscara de determinación. «No hay vuelta atrás. No podemos dejar a Daniel ahí abajo, si es que está aquí. Y Nieve nos está guiando por una razón. Marina,
con su voz firme, añadió, el medallón, lo usábamos como una baliza. Unas balizas de rescate. Así es como nos comunicábamos cuando estábamos en peligro. Si Nieve lo tiene, significa que Daniel intentó enviar un mensaje. Él no se rendirá. Y nosotros tampoco. El túnel se bifurcó. Nieve se detuvo, su nariz olfateó el aire, y luego giró a la derecha sin dudarlo. Elías la siguió, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. La atmósfera cambió. El aire se hizo más cálido, y un débil zumbido, como el de maquinaria pesada, se filtró a través de la oscuridad. La perra aceleró el paso, su cola se movió con una excitación silenciosa. De repente, una voz resonó en la oscuridad, proveniente de una radio en la pared. Una voz áspera y fría. La mercancía está lista. El camión llegará en media hora. No dejen que nada se cruce en su camino. Elías detuvo a Marina y Santiago. Tenemos que darnos prisa, susurró, la urgencia llenando su voz. No podemos dejar que los animales sean vendidos. Hay que liberarlos. El grupo corrió a través del túnel, la urgencia de la misión impulsándolos. La radio seguía emitiendo sonidos estáticos y voces indistintas. Finalmente, llegaron a una puerta de metal. Una puerta que les impedía el paso. La cerradura era grande y oxidada. Necesitamos una ganzúa, susurró Santiago. Elías se acercó a la puerta, su mano sobre el metal frío. Se acordó de las habilidades que había aprendido durante su tiempo en el ejército, y de las que había usado en su juventud para abrir puertas de refugios de animales. Sus manos, aunque nudosas, aún recordaban el tacto de las herramientas. Sacó una pequeña ganzúa de su mochila, y con una habilidad sorprendente, comenzó a trabajar en la cerradura. El tiempo se sentía como arena en un reloj de arena, deslizándose entre sus dedos. Los ruidos de la radio se hicieron más fuertes, y los pasos de varios hombres se acercaron. Estaban a punto de ser descubiertos. Deprisa, Elías, susurró Marina, su voz llena de pánico. Casi, respondió Elías, su mente concentrada en la cerradura. Un clic sordo resonó en el silencio, y la puerta se abrió. Los tres se deslizaron dentro, cerrando la puerta detrás de ellos. Estaban a salvo por ahora, pero el peligro los rodeaba. El lugar era un vasto almacén subterráneo, con poca luz, lleno de jaulas. El olor era insoportable, una mezcla de orina, miedo y sangre. Había perros por todas partes, enjaulados, encadenados, con los ojos llenos de terror. Los ladridos ahogados y los gemidos de dolor llenaban el aire. Elías sintió un nudo en la garganta. Su corazón se encogió al ver la brutalidad. Los perros estaban heridos, famélicos, con marcas de peleas en sus cuerpos. Eran dóciles, pero sus ojos reflejaban un pasado de abuso. Uno de los perros, un pitbull grande y musculoso, estaba en una jaula, con los ojos cerrados, apenas respirando. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, su pelaje sucio. Tenemos que liberarlos, susurró Elías. No podemos dejarlos aquí. Marina se acercó a las jaulas, su corazón roto por la escena. Ella intentó calmar a los perros, susurrándoles palabras tranquilizadoras. Pero los animales estaban traumatizados. Estaban tan asustados que se escondieron en sus jaulas, temblando. Están traumatizados, dijo Marina, su voz quebrándose. No podemos simplemente sacarlos de aquí. Tenemos que ganar su confianza. Elías y Santiago asintieron. No podían sacar a los perros a la fuerza. Tenían que ser más astutos. El plan era liberar a los animales uno por uno, y llevarlos a un lugar seguro. Pero el tiempo era un enemigo. En cualquier momento, los criminales volverían. Mientras trabajaban, Elías se sintió abrumado por el dolor. Recordó a los perros que había intentado salvar años atrás, y la sensación de fracaso. Pero esta vez, no estaba solo. Tenía a Marina y Santiago a su lado. Y tenía a Nieve, su guía, su faro. Nieve, con su instinto de perra de rescate, se acercó a una de las jaulas. Un Doberman, con los ojos llenos de rabia, le gruñó. Pero Nieve no se inmutó. Ella simplemente se sentó frente a la jaula,
lamiendo sus patas, un gesto de calma y de confianza. El Doberman, confundido por el gesto, dejó de gruñir. Su cola se movió levemente. Era una señal de esperanza. Santiago, con su experiencia, vio la oportunidad. Él se acercó a la jaula, con su voz suave y tranquilizadora, y le habló al Doberman. Tranquilo, amigo. Estamos aquí para ayudarte. El Doberman, con sus ojos llenos de miedo, lo miró. Pero esta vez, no gruñó. Elías, mientras tanto, se acercó a las jaulas más pequeñas, donde había cachorros y perros heridos. Él les habló con una voz suave, tranquilizadora, y les ofreció un poco de agua. Los cachorros, a pesar de su miedo, se acercaron a él, sus pequeñas colas moviéndose. Elías se dio cuenta de que su compasión, que había intentado enterrar, era su mejor arma. Mientras trabajaban, el grupo se movió con una rapidez y una eficiencia sorprendentes. Era como si hubieran hecho esto antes. Liberaron a los perros uno por uno, los calmaron, y los llevaron a una zona segura del almacén. Pero la urgencia del momento era palpable. El camión de los criminales llegaría en cualquier momento. No podemos sacarlos a todos, susurró Marina, con una nota de desesperación en su voz. No caben en un solo camión. Vamos a hacer lo que podamos, respondió Elías. El resto es trabajo de la policía. Pero la policía no sabía que estaban allí. Y si la policía no actuaba, los criminales escaparían. Se sintieron atrapados entre la espada y la pared. La vida de los animales estaba en sus manos, y la vida de Daniel, el marido de Marina, también. Con el tiempo en su contra, el grupo logró liberar a una docena de perros. Los animales se acurrucaron en una esquina, temblando, pero a salvo. Elías se sentó con ellos, acariciando sus cabezas, susurrándoles palabras de consuelo. Por primera vez en 10 años, se sintió útil. Se sintió vivo. Tenemos que irnos, dijo Santiago. El camión llegará en cualquier momento. Pero el corazón de Elías estaba dividido. No podía dejarlos. No podía dejarlos atrás. No podía fallar de nuevo. No, dijo, su voz firme. No me iré sin ellos. Llamaremos a la policía. Nos arriesgaremos. Marina, con sus ojos llenos de lágrimas, asintió. Yo también me quedo. No los dejaré. Santiago suspiró. Está bien. Nos arriesgaremos. Pero tenemos que encontrar un lugar seguro. Rápido. Justo en ese momento, el sonido de un motor de camión resonó en el túnel. El ruido se hizo más fuerte. El grupo se miró, el pánico reflejado en sus ojos. Era el camión de los criminales. Y se acercaba. Rápido. Escondámonos, susurró Elías. Rápido. Se escondieron en una esquina del almacén, esperando. El sonido del camión se hizo más fuerte, y luego se detuvo. Los pasos de varios hombres se acercaron a la puerta. El grupo se miró, la respiración contenida. La puerta se abrió, y la luz del faro de un camión iluminó el almacén. Y allí, de pie en la entrada, estaba un hombre. Un hombre con el rostro marcado por cicatrices. Un rostro que Elías reconoció al instante. El hombre que lo había atacado años atrás. El líder de la banda. Y él, con una sonrisa cruel en su rostro, dijo, sabía que volverías a meter tus narices en mis negocios, viejo. El hombre de las cicatrices, con una sonrisa torcida que revelaba dientes amarillentos, entró en el almacén. Llevaba una linterna que oscilaba de un lado a otro, creando un baile macabro de luces y sombras. Detrás de él, dos hombres más, fornidos y con rostros duros, se unieron a él. Elías sintió un frío en el estómago que no tenía nada que ver con la temperatura. El pasado, que había tratado de enterrar, había vuelto para vengarse. El líder se detuvo, sus ojos recorrieron el almacén, y luego se posaron en Elías y su grupo. Su sonrisa se hizo más ancha. ¡Qué sorpresa! El viejo veterinario. ¿Y vienes con compañía? ¿Vienes a robarme mi mercancía? Su voz era un gruñido bajo y amenazante. No te robo nada,
respondió Elías, su voz sorprendentemente firme. Solo vengo a liberar a estos animales. No merecen esto. El líder se rió. Estos animales son valiosos. Son la sangre de mi negocio. Y tú, viejo, eres un problema. Los hombres se acercaron, sus cuerpos tensos y listos para la pelea. Elías se puso delante de Marina y Santiago, un escudo humano. Nieve, con su instinto protector, se movió al lado de Elías, emitiendo un gruñido bajo y amenazante. No te atrevas a tocar a mi perra, dijo el líder, sus ojos fijos en Nieve. Ella es la más valiosa de todos. La usé para entrenar a los demás. Es un hueso duro de roer, lo admito, pero es un buen desafío. Su voz se llenó de un placer retorcido. Y ahora que me has traído a tu perrita, puedo continuar mi trabajo. Un trabajo que tú, Elías, intentaste detener hace 10 años. La mención del pasado hizo que la sangre de Elías hirviera. Tú me atacaste, dijo Elías, su voz llena de ira. Me dejaste por muerto. El líder se encogió de hombros. Eras un estorbo. Pero ahora, eres un problema que voy a solucionar. Sacó un cuchillo de su bolsillo, la hoja brillando en la penumbra. Vamos a ver si tus habilidades de lucha son tan buenas como tus habilidades de veterinario. La pelea comenzó. Fue un caos de movimientos rápidos y violentos. Elías, a pesar de su edad, se movió con una agilidad sorprendente. Sus manos, que habían curado a innumerables animales, ahora se usaban para defenderse. El líder era rápido, pero Elías era más astuto. Elías esquivó el cuchillo, y el líder, en su intento de golpearlo, se tropezó con un jaula. Los otros dos hombres se unieron a la pelea, y Santiago y Marina se vieron obligados a luchar para defenderse. La lucha se hizo más intensa, y Elías se dio cuenta de que no podían ganar. Eran superados en número y en fuerza. Pero entonces, Nieve, la perra que había sido maltratada, se lanzó hacia el líder. Con un gruñido feroz, ella se aferró a su brazo. El líder, sorprendido por el ataque, soltó el cuchillo y gritó de dolor. Nieve lo había mordido con una fuerza asombrosa. Los otros dos hombres, distraídos por Nieve, fueron inmovilizados por Santiago y Marina. Y en ese momento de caos, el sonido de las sirenas de la policía resonó en la distancia. El grupo se miró, la esperanza brillando en sus ojos. La policía venía. El líder, al escuchar las sirenas, soltó a Nieve, y se lanzó hacia la salida, cojeando. Pero no fue lo suficientemente rápido. La policía, alertada por un vecino que había visto movimientos sospechosos, entró en el almacén, con las linternas brillando en la oscuridad. El líder, con una expresión de pura rabia, fue inmovilizado y arrestado. Los otros dos hombres también fueron capturados. Elías y su grupo se miraron, el alivio inundando sus cuerpos. Habían logrado su misión. Habían liberado a los perros y capturado a los criminales. Pero el alivio fue de corta duración. Un policía, con una voz severa, le preguntó a Elías, ¿qué están haciendo aquí? Este es un lugar de crimen. Tienen suerte de que no los arrestemos. Elías le explicó la situación, y la policía, al ver a los animales heridos, se dio cuenta de la gravedad del crimen. Llamaron a un equipo de rescate de animales, y se llevaron a los perros a un lugar seguro. Elías, con sus manos temblorosas, acarició a Nieve. La perra, con su cuerpo herido y exhausto, se acurrucó a su lado. Era un momento de triunfo, pero también de dolor. Nieve había sido herida en la pelea. La salvaron, dijo Marina, sus ojos llenos de lágrimas. Todos ustedes son héroes. Y Nieve, ella es un ángel. Elías se sintió un poco incómodo con el cumplido, pero aceptó la gratitud de Marina. El pasado, que había sido una carga, se había convertido en una fuente de fuerza. Él, el hombre que había huido de la sociedad, ahora era un héroe. Pero la historia aún no había terminado. Elías se dio cuenta de que no habían encontrado al marido de Marina. Daniel no estaba allí. El lugar era un almacén, no una cárcel. Y el medallón, el faro que los había guiado hasta allí, seguía siendo un misterio.
justo cuando Elías se disponía a hablar, una de las perras que habían sido liberadas de una jaula, una perra de raza Golden Retriever, se acercó a él. Era una de las perras robadas que Marina había buscado. La perra, con sus ojos amables, lo lamió. Y en su collar, había un pequeño medallón, idéntico al que Elías había encontrado en el cuello de Nieve. Elías miró a Marina, y la mujer, con una expresión de sorpresa, se acercó. «Es Max», susurró. «El perro de mi marido. Daniel lo entrenó. Es una de las perras de servicio». Marina revisó el medallón. Era el mismo símbolo de la organización de rescate. Pero no era una dirección. Era un código. Un código que Nieve había intentado mostrarles, y que ahora Max les estaba mostrando. Elías se dio cuenta de la verdad. Nieve no era solo una víctima. Era una mensajera. Ella había sido dejada allí para guiar a alguien que sabía que la buscaría. Y esa persona era Marina. Y ahora, el mensaje era claro. Max, con su medallón, estaba mostrando el camino. Elías sintió un escalofrío en la espalda. Esto no era una coincidencia. Era un plan. Un plan elaborado por el marido de Marina para guiar a su esposa a él. Pero el alivio de la revelación duró poco. Los policías, después de haber interrogado a los criminales, se acercaron a Elías y le dijeron: «Los criminales hablaron. El líder, el hombre que te atacó, dijo que tu amigo, el marido de Marina, estaba con ellos en su laboratorio. No estaba aquí». Elías miró a Marina, y su corazón se encogió. Daniel no estaba allí. El medallón en el cuello de Nieve era solo el comienzo del camino. El verdadero peligro aún estaba por delante. La policía le dijo a Elías que el líder había dicho que Daniel era un traidor, y que lo llevaría a un lugar secreto. Y el líder, en su intento de venganza, dijo algo que hizo que la sangre de Elías se congelara. «El perro de la traidora tiene un mensaje», dijo, con una sonrisa malvada en su rostro. «Y el mensaje es, que la traidora ya no es la única a la que tiene que encontrar. Ella sabe lo que quiero». Elías y Marina se miraron, el miedo reflejado en sus ojos. ¿Qué quería el líder? ¿Qué era lo que Nieve le había mostrado? El medallón no solo era un mapa, sino también una advertencia. Una advertencia de que la vida de Nieve estaba en peligro. Y el líder, al ver a Elías, se había dado cuenta de que él era parte de la ecuación. El grupo se dirigió a la clínica, con los cachorros de Nieve en brazos. El pequeño cachorro, Esperanza, se había recuperado y estaba sano. Era un milagro. Pero la alegría se mezcló con el miedo. El camino se había vuelto más peligroso. Elías, mientras acariciaba a Esperanza, se dio cuenta de que el nombre que le había puesto al cachorro era un presagio. Esperanza. Era lo que necesitaban. Esperanza de que encontrarían a Daniel. Esperanza de que Nieve y sus cachorros estarían a salvo. Y esperanza de que, al final del camino, encontrarían un nuevo comienzo. Pero el camino sería largo y peligroso. Y la próxima parada, el siguiente eslabón en la cadena de misterio, era la clínica. Y el líder, aunque en la cárcel, seguía controlando el juego. Elías sabía que el líder había dejado una trampa para ellos. Y la trampa, el próximo paso, estaba a punto de ser revelada. El regreso a la clínica se sintió como una victoria efímera. Habían salvado a los perros, capturado a los criminales, pero la batalla final aún estaba por librarse. La sala de espera, antes un lugar de tensión y miedo, ahora se sentía como un santuario. Los cachorros de Nieve, que habían sido llevados de vuelta a la clínica, jugaban alegremente en una de las jaulas, inconscientes del drama que los rodeaba. Esperanza, el cachorro que Elías había salvado, se acurrucó en su regazo, sus pequeños latidos un bálsamo para su corazón herido. Marina, con su rostro bañado en lágrimas de alivio y dolor, se sentó con ellos. «No lo entiendo», susurró, su voz rota. «¿Qué quiere decir que mi marido no estaba allí, y qué es eso de que la perra tiene un mensaje?» Elías, con sus manos temblorosas, acarició la cabeza de Nieve. «El líder, él es un hombre peligroso. Y sabe que lo que hizo con mi brazo, me hizo querer justicia».
Y ahora, sabe que estoy en esto. Y Él nos está guiando. Nos está guiando hacia Él. Es un juego. Un juego peligroso. Santiago, que había estado escuchando en silencio, se unió a la conversación. Elías tiene razón. El líder no se detuvo. Nos está usando para llegar a Daniel. El medallón que tienen Nieve y Max es un código. Un mapa. Y el líder lo sabe. Por eso, nos está guiando a su laboratorio. Un lugar donde están experimentando con perros. La revelación fue un golpe. La banda de criminales no solo se dedicaba a las peleas de perros, sino que también experimentaba con ellos. Elías sintió un escalofrío en la espalda. Su pasado, que había creído enterrado, había vuelto para vengarse, pero esta vez, el juego era mucho más peligroso. La vida de Daniel, el marido de Marina, estaba en juego. La policía, que había llegado a la clínica para tomar su declaración, no pudo ofrecerles mucha ayuda. Los criminales no habían revelado la ubicación del laboratorio, y la policía no tenía pruebas suficientes para ir a buscarlo. Elías y su grupo estaban solos. No podemos ir a ciegas, dijo Marina. Necesitamos un plan. Elías asintió. El plan es seguir el rastro. El medallón es la clave. Necesitamos decodificar el mensaje. Y la única que puede hacerlo, es Nieve. Marina miró a Nieve, y la perra, como si la entendiera, movió su cola. La perra, que había sido una víctima, ahora era una heroína. La perra, que había sido usada como un cebo, ahora era su guía. El grupo se encerró en la clínica, estudiando el medallón. Santiago, con su experiencia en tecnología, intentó decodificar el mensaje, pero el código era complejo. Es más que un simple código, dijo Santiago, frustrado. Es un patrón. Un patrón que solo Nieve puede descifrar. Elías miró a Nieve. La perra, con sus ojos inteligentes, lo observó. Él se dio cuenta de que Nieve no era solo un perro. Era un ser vivo, con una inteligencia y una lealtad que no se podían medir. Él se sintió honrado de estar en su presencia. Nieve, susurró Elías, necesitamos tu ayuda. Necesitamos encontrar a Daniel, ¿puedes hacerlo? Nieve se levantó, su cola moviéndose. Se acercó a la puerta, y se sentó, esperando. Elías la entendió. Ella quería ir. Quería encontrar a Daniel, su amigo, su compañero. El grupo se preparó para la misión. Sabían que era peligrosa, pero no tenían otra opción. Las vidas de Daniel y de muchos otros animales dependían de ellos. Se equiparon con linternas, cuerdas, un botiquín de primeros auxilios y el sensor de Santiago. Nieve, con su olfato agudo, los guiaría. El viaje los llevó a las afueras de la ciudad, a un lugar desolado y olvidado. Era un lugar sombrío y desolador, con fábricas abandonadas y edificios en ruinas. El lugar era el paraíso de los criminales. Nieve los guió a través del laberinto de calles, su olfato agudo un faro en la oscuridad. El sonido del viento ululando entre los edificios era el único sonido, aparte de los latidos de sus propios corazones. De repente, Nieve se detuvo. Sus orejas se tensaron, su cuerpo se puso rígido. Ella emitió un gruñido bajo, un sonido de advertencia. El grupo se detuvo. Había algo en el aire. El olor a miedo. El olor a algo horrible. Elías encendió su linterna, y la luz iluminó un letrero. Laboratorios de Investigación Científica. El nombre era una mentira. Era un laboratorio de muerte. El grupo se acercó al edificio, con sus manos temblando. La puerta era de metal, oxidada y cerrada con un candado. Santiago intentó abrirla, pero el candado era demasiado fuerte. Necesitamos algo más fuerte, susurró. Elías se acercó, su mente concentrada en el problema. El medallón que había encontrado en el cuello de Nieve, él se dio cuenta de algo. El medallón no solo era un mapa, sino también una llave. El símbolo en el medallón era la clave. Elías sacó el medallón de su bolsillo, y lo colocó en una de las ranuras del candado. Con un clic sordo,
el candado se abrió. Era un mecanismo de seguridad de la organización de rescate, un código que solo ellos sabían. Elías sintió un alivio inmenso. Habían encontrado el camino. El grupo entró en el edificio. El lugar era un laberinto de pasillos y salas. El olor era insoportable, una mezcla de productos químicos y sangre. Era un lugar de horror. Nieve los guió a través del laberinto, su olfato agudo un faro en la oscuridad. El sonido de las jaulas se hizo más fuerte, y el grupo se dio cuenta de que no estaban solos. Había animales en el laboratorio. Animales que estaban sufriendo. De repente, una voz resonó en el pasillo. Una voz que Elías reconoció. Era el líder. Sabía que vendrían. Y ahora, es el momento de la verdad. El grupo se detuvo. El líder, con una pistola en la mano, estaba de pie en la entrada de una habitación, con una sonrisa torcida en su rostro. A su lado, un perro, un pitbull musculoso, se movía con una agilidad sorprendente. Era uno de los perros que habían sido liberados del almacén. Pero este era diferente. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su boca goteaba de rabia. El líder se rió. Este es mi creación. Mi obra maestra. Es una máquina de matar. Y tú, viejo, vas a ser su primera víctima. Elías miró a Nieve. La perra, con su cuerpo tenso, se preparó para la batalla. Ella había sido una perra de servicio, entrenada para ayudar. Pero ahora, se había convertido en un soldado. El líder, con una sonrisa torcida en su rostro, apuntó con la pistola a Elías. Si das un paso, lo mato. A ti. Y a tu perra. Y a tus amigos. Y a todos los animales en este lugar. Elías se dio cuenta de la trampa. El líder no quería matarlos. Quería que se unieran a él. Quería que vieran el poder de su creación. Y quería que Elías, un veterinario, un hombre de ciencia, se diera cuenta de que lo que había creado era la perfección. Elías miró a Marina y a Santiago. Sus rostros eran una máscara de miedo. Pero en los ojos de Marina, había una chispa de esperanza. Una chispa que le dijo a Elías que no se rindiera. Que luchara. Elías se puso delante de Nieve, un escudo humano. No te atrevas, dijo, su voz firme. Tú no eres un dios. Eres un monstruo. Y lo que has hecho a estos animales, es imperdonable. El líder se rió. Tú no me conoces, viejo. No tienes idea de lo que soy capaz. Pero lo vas a ver. Ahora, es el momento de la verdad. El líder, con una sonrisa en su rostro, se movió hacia adelante, su mano en la pistola. El grupo se preparó para el ataque. Pero de repente, Nieve, con una velocidad sorprendente, se lanzó hacia adelante, y con su boca, arrancó el brazo del líder. El líder gritó de dolor, y la pistola se le cayó al suelo. El grupo se lanzó hacia adelante, y la lucha comenzó. Era un caos de movimientos rápidos y violentos. El líder, a pesar de su herida, luchaba con una ferocidad increíble. Pero el grupo era más fuerte. Y Nieve, la perra que había sido una víctima, era su heroína. Nieve, con su cuerpo herido, luchaba con una furia increíble. Ella era un demonio. Ella era un ángel. Ella era la encarnación de la justicia. Y ella, con su ferocidad, logró inmovilizar al líder. El grupo se miró, el alivio inundando sus cuerpos. Habían ganado. Pero la victoria fue de corta duración. El pitbull, el perro que el líder había entrenado, se lanzó hacia ellos. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su boca goteaba de rabia. Él no era un perro. Era una máquina de matar. Elías se interpuso entre el pitbull y sus amigos. Tranquilo, susurró, su voz suave. No soy tu enemigo. El pitbull se detuvo, confundido. Elías, con su conocimiento de los animales, vio el miedo en los ojos del perro. El pitbull no era un monstruo. Era una víctima. Elías, con sus manos temblorosas, acarició la cabeza del perro.
No te haré daño, susurró. Eres un buen perro. Un buen chico. El pitbull, con una nota de alivio en sus ojos, lamió la mano de Elías. Pero el alivio duró poco. El líder, que había logrado levantarse, apuntó con la pistola a la cabeza del pitbull. Si no te quitas de mi camino, lo mato. Elías se dio cuenta de la trampa. El líder no quería matar al pitbull. Quería que Elías se moviera. Quería que lo dejara solo. Elías se negó a moverse. No te atrevas, dijo, su voz firme. Tú no eres un dios. Eres un monstruo. Y lo que has hecho a estos animales es imperdonable. El líder se rió. Te arrepentirás de haberte metido en mi camino, viejo. Y ahora, elijo a mi próxima víctima. Con una sonrisa torcida, el líder apuntó la pistola a la cabeza del perro más pequeño de todos, el más frágil. A la cabeza de Esperanza. Elías sintió que el mundo se le venía encima. No podía salvar a Ana. No podía salvar a Nieve. Y ahora, no podía salvar a Esperanza. El líder, con una sonrisa en su rostro, le dijo, si das un paso, lo mato. Elías se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. Estaba atrapado. Pero entonces, Nieve, con una velocidad sorprendente, se lanzó hacia adelante. Su cuerpo se lanzó hacia el líder. Ella había entendido. Ella iba a sacrificar su vida por la vida de su hijo. El líder, sorprendido por el ataque, disparó su arma, pero el disparo no dio en Nieve. Se desvió. Y el líder, en su intento de esquivar a Nieve, se tropezó con un jaula. Su cabeza golpeó el suelo, y se desmayó. Nieve se detuvo, su cuerpo temblando. Había salvado a su hijo. Había salvado a todos. Elías, con sus manos temblorosas, abrazó a Nieve. La perra, con un suspiro de alivio, se acurrucó en sus brazos. Ella había ganado. Y el líder, el monstruo, había perdido. El estruendo del disparo, seguido por el golpe seco del líder contra el suelo, rompió el tenso silencio del laboratorio. Elías, con el corazón latiéndole como un tambor desbocado, corrió hacia Nieve. La perra, con el cuerpo temblando, se desplomó en sus brazos. No había sido un golpe limpio. El disparo, aunque desviado, la había alcanzado en el costado, y una mancha roja se extendía por su pelaje blanco. Nieve. No, por favor, no, susurró Elías, su voz quebrándose. Marina y Santiago se apresuraron a ayudar. Mientras Santiago examinaba la herida, Marina sostuvo la cabeza de Nieve, susurrándole palabras de consuelo. El grupo de perros liberados se acurrucó en un rincón, con el miedo y la confusión reflejados en sus ojos. El pitbull, que había sido la creación del líder, se acercó, olfateando la herida de Nieve con una preocupación silenciosa. Está sangrando mucho, dijo Santiago, su voz tensa. Necesitamos llevarla a la clínica. Ahora. Elías, con la ayuda de Marina y Santiago, levantó a Nieve con cuidado. La perra, a pesar del dolor, no se quejó. Con una fuerza y una determinación increíbles, se aferró a la vida. Era un animal de fuerza y coraje, pero también de una fragilidad desgarradora. Mientras la llevaban, Elías sintió el peso de la responsabilidad. La perra, que había salvado a su hijo, ahora estaba en peligro. Y la única persona que podía salvarla, era él. El viaje de regreso a la clínica se sintió como una eternidad. La nieve seguía cayendo, y el viento helado se colaba por las grietas del camión. Elías se sentó en el asiento trasero, con Nieve en sus brazos. La perra se acurrucó contra él, su aliento caliente contra su piel. Era una conexión, un lazo que había crecido en la oscuridad y que ahora estaba a prueba. Cuando llegaron a la clínica, Santiago los esperaba en la puerta, con un equipo de veterinarios listos para la operación. Nieve fue llevada de inmediato al quirófano. Elías, Marina y Santiago se quedaron en la sala de espera, el silencio más pesado que cualquier tormenta. Las horas se arrastraron. El reloj en la pared se sentía como un castigo, sus tics un recordatorio del tiempo que se agotaba. Elías se sentó en una silla,
su mente en blanco, su corazón lleno de un miedo que no había sentido desde la muerte de Ana. Había hecho una promesa a Nieve, la de protegerla. Y ahora, su vida pendía de un hilo. Marina, con los ojos rojos e hinchados, se sentó a su lado. Ella lo salvó, susurró. Ella se sacrificó por su hijo. Por Esperanza. Ella sabía que si no lo hacía, él moriría. Elías asintió, las lágrimas brotando sin control de sus ojos. Ella es un héroe, dijo, su voz quebrándose. Ella es más humana que muchos humanos que conozco. El recuerdo de Ana se apoderó de él. Su nieta, que había amado a los animales con una pasión infinita, se habría sentido orgullosa de él. Por primera vez en 10 años, Elías no se sintió avergonzado. Se sintió honrado. Honrado de haber conocido a Nieve, y de haber tenido la oportunidad de ayudarla. Finalmente, la puerta del quirófano se abrió. Santiago, con su bata manchada de sangre, salió. Su rostro era una máscara de fatiga, pero sus ojos brillaban con una nota de alivio. La herida es profunda, dijo. Pero logramos detener la hemorragia. La bala, la sacamos. Ella va a sobrevivir. El alivio fue tan abrumador que Elías se desplomó en la silla, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Nieve estaba a salvo. Pero el alivio fue de corta duración. Santiago se sentó con ellos, su expresión sombría. Hay algo más, dijo, su voz baja y seria. Algo que la herida ha revelado. Elías sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué más podría haber? ¿Qué otro misterio escondía Nieve? Santiago les explicó. Durante la operación, su equipo había encontrado un pequeño objeto metálico, implantado en el cuerpo de Nieve, cerca de su corazón. No era un chip de identificación. Era un dispositivo de rastreo. Un dispositivo de rastreo de última generación. No lo entiendo, dijo Marina. ¿Quién le pondría un dispositivo de rastreo a un perro, y por qué? Elías se dio cuenta de la verdad. Nieve no era solo una perra. Era un experimento. El líder no la quería por su habilidad en las peleas, sino por algo más. El líder, él es un científico, dijo Elías, su voz llena de horror. Él está experimentando con animales. Está creando superperros. Y Nieve es su creación. Él la entrenó. Y la usó como un cebo para atraerme. Y a ti, Marina. Y a Santiago. La revelación fue un golpe. Todo lo que habían creído que era una coincidencia, era en realidad un plan. El líder había manipulado a Elías y a Marina, usándolos para encontrar a Nieve y a su marido. Y ahora, el juego era mucho más peligroso. Santiago, con una expresión de horror en su rostro, revisó el dispositivo de rastreo. No solo es un rastreador, dijo. También es un chip. Un chip con un mensaje. Es un mensaje de auxilio. Elías sintió un nudo en la garganta. El marido de Marina. Daniel. Él estaba en peligro. Y el mensaje que había dejado en el chip de Nieve era la única pista que tenían para encontrarlo. El mensaje era un código. Un código complejo, una mezcla de números y letras, un mapa que los llevaría a la ubicación de Daniel. Pero el código era tan complejo que solo una persona podía descifrarlo. Y esa persona era Daniel. El grupo se sintió abrumado por la desesperación. Estaban tan cerca de la verdad, pero tan lejos de la solución. Tenían el código, pero no podían descifrarlo. No te preocupes, dijo Elías, su voz llena de determinación. Vamos a encontrarlo. Vamos a descifrar este código. Pero la noche se hacía más profunda, y el miedo se hacía más grande. El líder, aunque en la cárcel, seguía controlando el juego. Y el juego era un juego de vida y muerte. Elías se sentó con Nieve, su mano sobre su cuerpo herido. La perra, a pesar de su dolor, se acurrucó contra él. Era un momento de paz en la tormenta. Era un momento de esperanza en la oscuridad. Elías se dio cuenta de que no estaba solo. Tenía a Marina y a Santiago a su lado. Tenía a Nieve y a sus cachorros.
tenía una familia. Y esa familia, unida por la adversidad, era más fuerte que cualquier obstáculo. Pero la alegría se mezcló con el miedo. El camino se había vuelto más peligroso. El líder, aunque en la cárcel, seguía controlando el juego. Y el juego, el próximo paso, estaba a punto de ser revelado. El zumbido monótono del equipo de soporte vital era el único sonido que rompía el tenso silencio de la sala de recuperación. Nieve yacía en la cama de la clínica, su cuerpo vendado y un pequeño tubo de suero en su pata delantera. Su pecho subía y bajaba con un ritmo débil, pero constante. Elías, con una silla junto a su cama, no se había movido de su lado. Había pasado la noche velando por ella, con la mano sobre su lomo, sintiendo la frágil pulsación de su vida. Marina y Santiago, exhaustos pero incapaces de irse, se habían dormido en sillas en la sala de espera. La luz de la mañana se filtró por la ventana, pintando la sala con un brillo pálido y frío. Elías se estiró, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar. El agotamiento era un peso pesado, pero la urgencia de su misión no le permitía descansar. El medallón que había encontrado en Nieve, ahora sobre la mesita de noche, brillaba con un brillo plateado. Era la clave, la pieza que faltaba en el rompecabezas. En el silencio de la mañana, Elías se atrevió a soñar. Soñó con su nieta, Ana. La vio en un campo de flores, riendo, con Nieve y sus cachorros a su alrededor. El sueño fue tan vívido que por un momento, Elías sintió una paz que no había sentido en una década. Pero la imagen se desvaneció, reemplazada por el rostro del líder, con su sonrisa retorcida. Un suspiro de dolor y determinación escapó de sus labios. La paz era un lujo que no podía permitirse. Santiago entró en la habitación, con una taza de café humeante en la mano. La ofreció a Elías. Deberías descansar, Elías. Hiciste mucho por ella. El equipo la cuidará. Elías negó con la cabeza. No puedo. No hasta que sepa que está completamente a salvo. Y hasta que encontremos a Daniel. Santiago se sentó a su lado, sus ojos fijos en Nieve. Elías, hay algo que el chip de Nieve ha revelado. Durante la operación, mi equipo pudo extraer información de él. Y no es solo un mapa. Es su historial. Su historial completo. Elías sintió un escalofrío en la espalda. ¿Historial? ¿Qué significaba eso? Santiago le explicó. Nieve no era solo un perro de terapia. Era un perro de servicio, un perro militar. Había sido entrenada para tareas de rescate y rastreo, y había trabajado en misiones peligrosas. Pero fue dada de baja por una lesión en una de sus patas, y la razón por la que fue abandonada fue por esa falla. El líder, con su mente torcida, había secuestrado a Nieve para usar su ADN para crear superperros. Y el chip en su cuerpo, era un prototipo de su experimento. Era el chip que le permitía al líder controlar a los perros. Y él, en su locura, había decidido dejarla en la carretera, un cebo para atraer a Elías, su némesis, para que lo ayudara a perfeccionar su creación. Elías sintió que el mundo se le venía encima. No era una coincidencia. Todo era un plan. El líder había sabido de él por años, y había esperado el momento perfecto para volver a vengarse. El líder había usado a Nieve, y había usado a Elías, para su propio beneficio. El medallón, la dirección, la pelea, todo era parte de un juego cruel. No lo entiendo, dijo Elías, su voz quebrándose. ¿Por qué yo? ¿Por qué se obsesionó conmigo? El líder, su nombre es Marcus, explicó Santiago. Él fue un colega. Un colega que creía que los animales no eran seres vivos, sino herramientas. Creía que podíamos usarlos para crear una raza superior. Tú, Elías, creíste en la compasión y el amor. Te negaste a unirte a él. Y él se obsesionó contigo. Quería demostrarte que estaba equivocado. Elías cerró los ojos, el recuerdo de la brutalidad del líder regresando a él. El dolor, el terror. Y ahora, el horror de que el líder no era solo un criminal, sino también un científico. Marina, que se había despertado, se unió a la conversación. ¿Y qué hay de mi marido?
¿Saben dónde está? Santiago se acercó a la computadora de la clínica. El chip de Nieve no solo tiene su historial. También tiene un mapa. Un mapa que se activa con el GPS del camión. Y el mapa lleva a un lugar. Un lugar que no está en el mapa. Un lugar que solo Nieve y Daniel conocen. Un lugar donde Daniel está cautivo. La esperanza, que había estado a punto de morir, se encendió de nuevo. Tenían una pista. Una pista que los llevaría a Daniel. Pero el mapa era un código. Y el código era tan complejo que solo una persona podía descifrarlo. Y esa persona era Daniel. El grupo se miró, la desesperación reflejada en sus ojos. Tenían la pista, pero no tenían la llave. De repente, un pitido agudo resonó en la habitación. Era el chip de Nieve. Se había activado. Y el mapa en la pantalla de la computadora de Santiago se iluminó. Las coordenadas de un lugar remoto, en las montañas, parpadearon en la pantalla. Esto es imposible, susurró Santiago. El chip no puede estar activado. Nieve no está en movimiento. Elías se dio cuenta de la verdad. Nieve no estaba en movimiento. Pero el líder, a pesar de estar en la cárcel, estaba controlando el chip. Él sabía que estaban cerca de la verdad. Y él, en su locura, había decidido revelar el lugar de Daniel. Pero el lugar era un lugar peligroso. Un lugar en las montañas, un lugar de difícil acceso. Un lugar donde Elías y su grupo estarían en la merced del líder y sus secuaces. Esto es una trampa, dijo Elías. Él nos está guiando a su guarida. Nos quiere a todos. Y no va a parar hasta que nos tenga. Marina, con su rostro pálido, se acercó a Elías. No podemos ir. Es demasiado peligroso. No puedo perder a mi marido. No puedo perder a Nieve. No puedo perderte a ti. No otra vez. Elías, con un suspiro de resignación, se levantó. No hay otra opción. Es nuestra única esperanza. Si no vamos, Daniel morirá. Y si Daniel muere, no solo habremos fallado, sino que también habremos perdido a un héroe. Y Nieve. Nieve habrá arriesgado su vida por nada. Elías miró a Nieve. La perra, con su cabeza en el pecho, pareció entender. Ella se levantó, su cola moviéndose. Ella quería ir. Ella quería salvar a Daniel. El grupo se miró, la decisión tomada. No había vuelta atrás. No había otra opción. Tenían que ir. Por Nieve. Por Daniel. Por todos los animales que habían sufrido en las manos del líder. Elías se preparó para el viaje. El medallón que había encontrado en el cuello de Nieve era la clave. Era un faro en la oscuridad, una señal de esperanza. Pero también era una trampa. Una trampa que podría costarles la vida. Mientras se dirigían a la salida, el sonido de la sirena de un coche de policía resonó en la distancia. El grupo se detuvo, el corazón latiéndoles con fuerza. ¿La policía los había rastreado? ¿O era una trampa del líder? El coche de policía se detuvo frente a la clínica. Dos policías, con sus rostros serios, se bajaron del coche. Uno de ellos, un hombre con un rostro amable, se acercó a Elías. ¿Es usted Elías?, preguntó. Elías asintió, su cuerpo tenso. Tenemos un informe de un vecino, dijo el policía. Dijo que vio a un grupo de personas sospechosas entrar en la clínica. ¿Qué están haciendo aquí? Elías explicó la situación, y los policías, al ver a Nieve y a los cachorros, se dieron cuenta de la gravedad del crimen. Ellos se disculparon por su sospecha inicial, y se ofrecieron a ayudar a Elías en su misión. Pero Elías se negó. No podemos arriesgar sus vidas. El líder es un hombre peligroso. Y la policía, no tiene las herramientas para lidiar con él. Los policías, aunque renuentes, respetaron la decisión de Elías. Ellos se fueron, dejando al grupo solo. Y en el silencio de la noche, el grupo se preparó para el viaje más peligroso de sus vidas. El camino era largo, y el peligro era real. Y la única esperanza que tenían,
era nieve. El sol apenas se asomaba por las montañas nevadas, proyectando una luz fría y azul sobre el paisaje helado. Elías, Marina y Santiago se preparaban para partir, sus rostros pálidos y solemnes. Nieve, a pesar de sus heridas, caminaba con una firmeza que desmentía su condición. Era un soldado, un superviviente, y la urgencia de su misión era palpable en su andar. El pequeño cachorro, Esperanza, que Elías había salvado, se acurrucó en una jaula en el asiento trasero del camión, su pequeño cuerpo temblando por el frío, pero seguro. El camino era un laberinto de carreteras secundarias, cubiertas de nieve y peligros. Elías, con su experiencia en la montaña, manejaba con cuidado, su mente concentrada en la carretera y en el mapa en la pantalla de la computadora de Santiago. El mapa era un código, un rompecabezas que solo Nieve podía resolver. ¿Estás seguro de esto, Elías?, susurró Marina, su voz baja y llena de preocupación. Es una trampa. Podría ser la última vez que veamos la luz del día. Elías asintió. No hay otra opción. Es nuestra única esperanza. Si no vamos, Daniel morirá. Y si Daniel muere, no solo habremos fallado, sino que también habremos perdido a un héroe. Y Nieve. Nieve habrá arriesgado su vida por nada. El grupo se mantuvo en silencio por un tiempo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Elías, con una mano en el volante, se recordó a sí mismo que no estaba solo. Tenía a Marina y a Santiago, dos personas que habían arriesgado todo por su causa. Y tenía a Nieve, el animal que había cambiado su vida. La radio del camión emitió un zumbido, y una voz familiar, la voz del líder, resonó en la cabina. Era un mensaje pregrabado, una advertencia. Elías, si estás escuchando esto, significa que has aceptado mi invitación. Sabía que lo harías. Eres un hombre predecible. Y ahora, es el momento de la verdad. Ven a buscarme. Te estoy esperando. La voz se apagó, dejando un silencio pesado. Elías apretó los puños, la ira y la determinación llenando su corazón. El líder se había burlado de ellos, pero Elías no se rendiría. Nieve, con su olfato agudo, los guió por un camino que no estaba en el mapa, un sendero oculto detrás de un árbol. Era la prueba de que Nieve, a pesar de todo el trauma, seguía siendo una perra de rescate. El camino los llevó a un lugar desolado, un cementerio de maquinaria oxidada y edificios en ruinas. Era un lugar sombrío y desolador, un lugar que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Y en el centro de ese lugar, se alzaba un edificio de metal, sin ventanas, que parecía una tumba. Ese es el lugar, susurró Santiago. Ahí es donde el líder ha estado operando. Un laboratorio subterráneo. Un lugar de horror. El grupo se detuvo, el corazón latiéndoles con fuerza. El lugar era una fortaleza. Una fortaleza de crueldad y maldad. Pero no podían retroceder. Tenían que ir. Por Daniel. Por todos los animales que habían sufrido en las manos del líder. Marina, con sus manos temblorosas, le habló a Elías. Mi marido, él es un buen hombre. Un héroe. No se merecía esto. Elías la miró, sus ojos llenos de empatía. Lo sé, dijo. Pero vamos a encontrarlo. Juntos. Elías se acercó a la puerta, su mente concentrada en el problema. El medallón que había encontrado en el cuello de Nieve era la clave. Era un faro en la oscuridad, una señal de esperanza. Pero también era una trampa. Una trampa que podría costarles la vida. El grupo se preparó para el viaje. Se equiparon con linternas, cuerdas, un botiquín de primeros auxilios y el sensor de Santiago. Nieve, con su olfato agudo, los guiaría. El viaje los llevó a través de un túnel subterráneo, con el olor a tierra húmeda y decadencia. El sonido de sus pasos resonó en el silencio opresivo. El lugar era un laberinto de pasillos y salas. Nieve los guió a través del laberinto, su olfato agudo un faro en la oscuridad. El sonido de las jaulas se hizo más fuerte, y el grupo se dio cuenta de que no estaban solos. Había animales en el laboratorio. Animales que estaban sufriendo. De repente, una voz resonó en el pasillo.
Una voz que Elías reconoció. Era el líder. Sabía que vendrían. Y ahora, es el momento de la verdad. El grupo se detuvo. El líder, con una pistola en la mano, estaba de pie en la entrada de una habitación, con una sonrisa torcida en su rostro. A su lado, un perro, un pitbull musculoso, se movía con una agilidad sorprendente. Era uno de los perros que habían sido liberados del almacén. Pero este era diferente. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su boca goteaba de rabia. El líder se rió. Este es mi creación. Mi obra maestra. Es una máquina de matar. Y tú, viejo, vas a ser su primera víctima. Elías miró a Nieve. La perra, con su cuerpo tenso, se preparó para la batalla. Ella había sido una perra de servicio, entrenada para ayudar. Pero ahora, se había convertido en un soldado. El líder, con una sonrisa torcida en su rostro, apuntó con la pistola a Elías. Si das un paso, lo mato. A ti. Y a tu perra. Y a tus amigos. Y a todos los animales en este lugar. Elías se dio cuenta de la trampa. El líder no quería matarlos. Quería que se unieran a él. Quería que vieran el poder de su creación. Y quería que Elías, un veterinario, un hombre de ciencia, se diera cuenta de que lo que había creado era la perfección. Elías miró a Marina y a Santiago. Sus rostros eran una máscara de miedo. Pero en los ojos de Marina, había una chispa de esperanza. Una chispa que le dijo a Elías que no se rindiera. Que luchara. Elías se puso delante de Nieve, un escudo humano. No te atrevas, dijo, su voz firme. Tú no eres un dios. Eres un monstruo. Y lo que has hecho a estos animales, es imperdonable. El líder se rió. Tú no me conoces, viejo. No tienes idea de lo que soy capaz. Pero lo vas a ver. Ahora, es el momento de la verdad. El líder, con una sonrisa en su rostro, se movió hacia adelante, su mano en la pistola. El grupo se preparó para el ataque. Pero de repente, Nieve, con una velocidad sorprendente, se lanzó hacia adelante, y con su boca, arrancó el brazo del líder. El líder gritó de dolor, y la pistola se le cayó al suelo. El grupo se lanzó hacia adelante, y la lucha comenzó. Era un caos de movimientos rápidos y violentos. El líder, a pesar de su herida, luchaba con una ferocidad increíble. Pero el grupo era más fuerte. Y Nieve, la perra que había sido una víctima, era su heroína. Nieve, con su cuerpo herido, luchaba con una furia increíble. Ella era un demonio. Ella era un ángel. Ella era la encarnación de la justicia. Y ella, con su ferocidad, logró inmovilizar al líder. El grupo se miró, el alivio inundando sus cuerpos. Habían ganado. Pero la victoria fue de corta duración. El pitbull, el perro que el líder había entrenado, se lanzó hacia ellos. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su boca goteaba de rabia. Él no era un perro. Era una máquina de matar. Elías se interpuso entre el pitbull y sus amigos. Tranquilo, susurró, su voz suave. No soy tu enemigo. El pitbull se detuvo, confundido. Elías, con su conocimiento de los animales, vio el miedo en los ojos del perro. El pitbull no era un monstruo. Era una víctima. Elías, con sus manos temblorosas, acarició la cabeza del perro. No te haré daño, susurró. Eres un buen perro. Un buen chico. El pitbull, con una nota de alivio en sus ojos, lamió la mano de Elías. Pero el alivio duró poco. El líder, que había logrado levantarse, apuntó con la pistola a la cabeza del pitbull. Si no te quitas de mi camino, lo mato. Elías se dio cuenta de la trampa. El líder no quería matar al pitbull. Quería que Elías se moviera. Quería que lo dejara solo. Elías se negó a moverse. No te atrevas, dijo, su voz firme. Tú no eres un dios. Eres un monstruo.
Y lo que has hecho a estos animales, es imperdonable. El líder se rió. Te arrepentirás de haberte metido en mi camino, viejo. Y ahora, elijo a mi próxima víctima. Con una sonrisa torcida, el líder apuntó la pistola a la cabeza del perro más pequeño de todos, el más frágil. A la cabeza de Esperanza. Elías sintió que el mundo se le venía encima. No podía salvar a Ana. No podía salvar a Nieve. Y ahora, no podía salvar a Esperanza. El líder, con una sonrisa en su rostro, le dijo, si das un paso, lo mato. Elías se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. Estaba atrapado. Pero entonces, Nieve, con una velocidad sorprendente, se lanzó hacia adelante. Su cuerpo se lanzó hacia el líder. Ella había entendido. Ella iba a sacrificar su vida por la vida de su hijo. El líder, sorprendido por el ataque, disparó su arma, pero el disparo no dio en Nieve. Se desvió. Y el líder, en su intento de esquivar a Nieve, se tropezó con un jaula. Su cabeza golpeó el suelo, y se desmayó. Nieve se detuvo, su cuerpo temblando. Había salvado a su hijo. Había salvado a todos. Elías, con sus manos temblorosas, abrazó a Nieve. La perra, con un suspiro de alivio, se acurrucó en sus brazos. Ella había ganado. Y el líder, el monstruo, había perdido. El silencio que siguió a la caída del líder fue más ensordecedor que el disparo mismo. Elías se arrodilló junto a Nieve, sus manos temblaban mientras la examinaba. La herida en su costado era profunda, pero la bala se había desviado, rozando la carne y deteniéndose en el hueso. Marina corrió hacia Nieve, sus ojos llenos de lágrimas de alivio. Estás viva, Nieve, susurró, acunando la cabeza de la perra. Elías se levantó, sintiendo que el agotamiento de la última semana lo golpeaba de golpe. Santiago, con una urgencia que no había mostrado antes, se apresuró a atender a Nieve. La perra, a pesar de sus heridas, se levantó con una fuerza sorprendente, y se acercó a la sala de examen. Y allí, en una camilla, yacía un hombre. El hombre de la foto. Daniel. Marina corrió hacia él, su corazón latiendo con fuerza. Daniel, mi amor, estás vivo. Daniel, con los ojos cerrados, apenas respiraba. Estaba pálido y débil, y su cuerpo estaba cubierto de moretones y heridas. Era la prueba de la brutalidad que había sufrido en las manos del líder. Marina se arrodilló a su lado, sus lágrimas cayendo sobre su rostro. Elías y Santiago, con sus manos temblorosas, examinaron a Daniel. Era un veterinario, un colega. Un colega que había sido torturado por su amor por los animales. Elías sintió un dolor en el corazón, un dolor que se mezclaba con la ira. El líder había hecho esto. El líder era un monstruo. Pero el tiempo era un enemigo. El grupo, con la ayuda del pitbull, que ahora se había unido a ellos, liberó a los demás animales del laboratorio. Eran perros de todas las razas, con sus ojos llenos de miedo y desesperación. Eran víctimas. Víctimas de un experimento cruel. El grupo se preparó para irse. No podían dejar a Daniel allí, y no podían dejar a los animales. Pero entonces, un sonido de sirena sonó en la distancia. El grupo se miró, el pánico reflejado en sus ojos. ¿Era la policía? ¿O era una trampa del líder? El sonido se hizo más fuerte. Elías y Santiago se apresuraron a la puerta, y vieron a varios coches de policía. Los policías, armados, salieron de sus coches y se dirigieron al edificio. El grupo se sintió aliviado. La policía había llegado. Pero, ¿cómo? El jefe de policía se acercó a ellos, con una expresión de sorpresa en su rostro. No puedo creerlo. Lo encontraron. ¿Cómo lo hicieron? Elías, con la voz quebrándose, explicó la historia, y la policía, al ver a los animales heridos y a Daniel inconsciente, se dio cuenta de la gravedad del crimen. El jefe de policía, con una expresión de shock, le dijo a Elías, Elías, el líder, él ha estado en la cárcel por mucho tiempo. No ha salido. Pero,
había un hombre que lo vigilaba. Y ese hombre, con su testimonio, nos llevó aquí. El hombre, era el mismo que te había atacado en el pasado, el mismo que se disculpó contigo en la carretera. Él había cambiado. Él te había seguido, y había llamado a la policía. Él se arrepintió de lo que te hizo. Elías se sintió abrumado por la revelación. El hombre que había sido un enemigo, se había convertido en un aliado. El hombre que le había causado dolor, ahora le había dado esperanza. La policía se encargó de la escena, arrestando a los secuaces del líder, y asegurando el laboratorio. El jefe de policía le dijo a Elías que la policía se encargaría de todo. Elías se sintió aliviado. La pesadilla había terminado. Pero la historia aún no había terminado. Elías se quedó con Marina y Santiago, y los tres se quedaron con Nieve, que estaba recuperándose de sus heridas. El pequeño cachorro, Esperanza, se acurrucó en los brazos de Marina, su pequeño cuerpo temblando por el frío, pero seguro. Daniel fue llevado a un hospital. Estaba en estado crítico, pero los médicos le dijeron a Marina que iba a sobrevivir. El alivio fue tan grande que Marina se desplomó en los brazos de Elías, sus lágrimas de felicidad mojando su abrigo. Gracias, Elías, susurró. Gracias por todo. Por salvar a Nieve, por salvar a Esperanza, por salvar a mi marido. Por no rendirte. Elías se sintió incómodo con el cumplido, pero lo aceptó. La historia, que había comenzado con un acto de bondad, había terminado con un acto de heroísmo. Él, el hombre que había huido de la sociedad, ahora era un héroe. El regreso a la cabaña se sintió como una victoria. La nieve se había derretido, y el sol brillaba en el cielo. La vida en la montaña, que había sido una prisión, ahora se sentía como un santuario. Elías se sentó en su porche, con Nieve a su lado. El pequeño cachorro, Esperanza, se acurrucó en su regazo, su pequeño cuerpo temblando por el frío, pero seguro. Marina y su marido, Daniel, visitaron a Elías en su cabaña. Daniel, aunque todavía estaba débil, se veía sano. Se sentó con Elías, y los dos hablaron. Hablaron de su pasado, de su futuro. Hablaron de Nieve, y de la organización de rescate. Elías, dijo Daniel, su voz llena de gratitud. Gracias por todo. Por no rendirte. Por cuidar de Nieve. Y por salvarme. Elías asintió, las lágrimas brotando sin control de sus ojos. Ella nos salvó a todos, susurró. Ella fue la que nos guió. Ella es la heroína. La noche se hizo más profunda, y las estrellas brillaron en el cielo. Elías se sentó en su porche, con Nieve a su lado, y sus cachorros durmiendo a sus pies. Era un momento de paz en la tormenta. Era un momento de esperanza en la oscuridad. Elías se dio cuenta de que no estaba solo. Tenía a Marina y a Daniel a su lado. Tenía a Nieve y a sus cachorros. Tenía una familia. Y esa familia, unida por la adversidad, era más fuerte que cualquier obstáculo. Pero el corazón de Elías estaba dividido. Se había acostumbrado a la soledad, a la paz de la montaña. Y ahora, el mundo lo llamaba. El mundo lo necesitaba. ¿Podía Elías volver a la sociedad? ¿Podía Elías, el hombre que había huido de la vida, volver a vivir? Nieve, con su instinto de perra de rescate, se acercó a Elías. Ella puso su pata sobre su rodilla, y lo miró con sus ojos inteligentes. Era una mirada de amor, de gratitud. Era una mirada que le decía a Elías que no se rindiera. Que luchara. Que viviera. Elías se inclinó y la abrazó. Y en ese abrazo, sintió que el pasado se desvanecía. El dolor, la pena, el arrepentimiento, todo se había ido. Y en su lugar, había un nuevo sentimiento. Un sentimiento de esperanza. Un sentimiento de un nuevo comienzo. Elías miró a Nieve, y supo lo que tenía que hacer. Tenía que quedarse. Tenía que ayudar. Tenía que vivir. La soledad se había ido. Y en su lugar, había una nueva vida, una nueva misión. Una misión que él, el viejo ermitaño, había aceptado.
El sol de la mañana se filtraba por las ramas desnudas de los árboles, pintando el porche de la cabaña con un brillo dorado. La nieve, que había sido una prisión, se derretía lentamente, revelando la tierra oscura y la promesa de una nueva vida. Elías se sentó en su mecedora, con una taza de café humeante en la mano. La soledad, que había sido su única compañera durante una década, se había ido. Y en su lugar, había un nuevo sentimiento, un sentimiento de paz. Nieve, completamente recuperada, se acurrucó a sus pies, su cuerpo moviéndose suavemente en sueños. Sus cachorros, ahora fuertes y juguetones, corrían por el porche, sus pequeñas patas dejando huellas en la nieve derretida. Eran un recordatorio de la vida, de la esperanza, de que incluso en la oscuridad, la luz podía encontrar un camino. La historia de Elías y Nieve se había extendido por la ciudad y las montañas. La prensa los había nombrado héroes, y la historia de un anciano que había arriesgado su vida por una perra y sus cachorros, había tocado el corazón de muchos. Las donaciones para el centro de rescate de animales se habían disparado, y la policía, con el testimonio de Elías, había logrado desmantelar la red de peleas de perros. El líder y sus secuaces fueron condenados a la cárcel, y los animales que habían sufrido en sus manos, fueron llevados a un refugio, donde se recuperaron y encontraron nuevos hogares. Marina y Daniel, que se habían recuperado de sus heridas, visitaron a Elías en su cabaña. Daniel, aunque todavía estaba débil, se veía sano. Se sentó con Elías, y los dos hablaron. Hablaron de su pasado, de su futuro. Hablaron de Nieve, y de la organización de rescate. Elías, dijo Daniel, su voz llena de gratitud. Gracias por todo. Por no rendirte. Por cuidar de Nieve. Y por salvarme. Elías asintió, las lágrimas brotando sin control de sus ojos. Ella nos salvó a todos, susurró. Ella fue la que nos guió. Ella es la heroína. La noche se hizo más profunda, y las estrellas brillaron en el cielo. Elías se sentó en su porche, con Nieve a su lado, y sus cachorros durmiendo a sus pies. Era un momento de paz en la tormenta. Era un momento de esperanza en la oscuridad. Elías se dio cuenta de que no estaba solo. Tenía a Marina y a Daniel a su lado. Tenía a Nieve y a sus cachorros. Tenía una familia. Y esa familia, unida por la adversidad, era más fuerte que cualquier obstáculo. Pero el corazón de Elías estaba dividido. Se había acostumbrado a la soledad, a la paz de la montaña. Y ahora, el mundo lo llamaba. El mundo lo necesitaba. ¿Podía Elías volver a la sociedad? ¿Podía Elías, el hombre que había huido de la vida, volver a vivir? Nieve, con su instinto de perra de rescate, se acercó a Elías. Ella puso su pata sobre su rodilla, y lo miró con sus ojos inteligentes. Era una mirada de amor, de gratitud. Era una mirada que le decía a Elías que no se rindiera. Que luchara. Que viviera. Elías se inclinó y la abrazó. Y en ese abrazo, sintió que el pasado se desvanecía. El dolor, la pena, el arrepentimiento, todo se había ido. Y en su lugar, había un nuevo sentimiento. Un sentimiento de esperanza. Un sentimiento de un nuevo comienzo. Elías miró a Nieve, y supo lo que tenía que hacer. Tenía que quedarse. Tenía que ayudar. Tenía que vivir. La soledad se había ido. Y en su lugar, había una nueva vida, una nueva misión. Una misión que él, el viejo ermitaño, había aceptado. Unos meses después, el Centro de Rescate de Animales de la ciudad fue renombrado. Ahora se llamaba el Centro de Rescate Ana. El nombre era un homenaje a la nieta de Elías, la niña que había amado a los animales con una pasión infinita. El centro, ahora con más fondos y personal, se convirtió en un faro de esperanza para los animales abandonados y maltratados. Elías, con su conocimiento y experiencia, se convirtió en el director del centro, trabajando codo a codo con Marina y Daniel, y con Santiago, que se había unido a ellos. La vida de Elías se había transformado. Él, que había huido de la sociedad, ahora era un pilar de la comunidad. Su corazón, que había sido una piedra, ahora era un manantial de amor y compasión. La noche se hizo más profunda,
y Elías se sentó en su porche, con nieve a su lado, y sus cachorros durmiendo a sus pies. La luna brillaba en el cielo, y el viento soplaba suavemente. Era una noche de paz. Una noche de esperanza. Elías, con una sonrisa en su rostro, acarició la cabeza de Nieve. La perra se acurrucó contra él, y Elías se sintió completo. Había encontrado lo que había perdido, un propósito, un lugar en el mundo, y una familia. La vida, que había sido una pesadilla, ahora era un sueño. Y todo, gracias a una perra que había encontrado en el camino, en una noche helada y solitaria. Ella no era solo un perro. Era un ángel. Era un héroe. Era un milagro. Y en sus ojos, Elías vio un nuevo amanecer. Un amanecer de esperanza. Un amanecer de amor. Un amanecer de vida. Y en ese amanecer, Elías supo que el pasado, el dolor, el arrepentimiento, todo se había ido. Y en su lugar, había un nuevo comienzo. Un comienzo que él, el viejo ermitaño, había aceptado con todo su corazón.